que es el juicio político contra el doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado. Comentar sobre una frase que dijo un legislador que me antecedió en la palabra. Decía que no es de esconder bajo el tapete o bajo la alfombra los juicios políticos. No, por supuesto que no. Hay que ponerlos sobre el tapete, hay que ponerlos sobre la alfombra, pero lo realmente importante, lo realmente urgente, el pueblo ecuatoriano exige respuestas, señora presidenta. Y yo voy a explicar en mi intervención el pedido de una moción previa que he realizado y que ha sido ingresada a la Secretaría General. Porque en los dos puntos que voy a explicar, y el primero es el tema del juicio político al exministro Ortiz, que debe responder efectivamente por los actos en los cuales se ha denunciado. Lamentablemente en este periodo, este juicio no cuenta con proponentes, pues tanto la legisladora Mercedes Serrano como el legislador Denis Marín han cesado en sus funciones y no se encuentran dentro de este periodo. Por lo cual, es improcedente seguir tratando este caso en este momento, y por lo cual también me gustaría aclarar que no es de dejar en la impunidad, sino que hay demasiados elementos que se pueden configurar para presentar un nuevo juicio político contra el señor René Ortiz y que cuenta con el respaldo de la bancada de UNAS para completar más de 37 firmas que se requerirían para tratar un nuevo juicio. Como tal lo mencionó el legislador Almeida, que me antecedió en la palabra, tiene que responder por todo el incremento de los valores de la energía eléctrica y el perjuicio a las clases humildes y populares del país. Y el segundo punto, porque tenemos que tratar lo realmente importante y lo urgente, es de dar respuestas sobre una persona que en este momento sigue dirigiendo la Contraloría General del Estado desde la cárcel, y eso no lo podemos permitir, señora presidenta. Es una vergüenza, es impresentable que la autoridad de control y de transparencia, que se supone que debe cuidar los recursos de los hermanos ecuatorianos, esté involucrado en casos de corrupción, procesado por haber manejado recursos públicos fraudulentamente. Para nadie es desconocido, queridos compañeros y compañeras legisladores, que el pueblo ecuatoriano atraviesa una profunda crisis social, económica y de salud, debido al negligente manejo del gobierno de Moreno, que no solamente que no hizo nada, sino que destruyó todos los avances logrados. Esto es irrefutable. Sin embargo, poco se habla, señora presidenta, de la crisis que aqueja a los ciudadanos, la crisis moral y de desconfianza del pueblo ecuatoriano hacia las autoridades y las instituciones. Es vergonzoso, es lamentable, pero alguien tiene que hablar sobre esto, y además algo debemos hacer para construir la confianza de nuestros hermanos ecuatorianos. Lo digo con absoluta seguridad, porque estoy convencido que en ninguna decisión que tomemos en este pleno de la Asamblea Nacional será efectiva si las personas efectivamente no se sienten partícipes e incluidas, representadas por nuestras decisiones. Esto no se trata de popularidad, esto se trata de coherencia, de decencia y de dignidad. Tener buena memoria es fundamental para legislar y fiscalizar. Y si bien hoy debemos pensar en el presente y en el futuro, hay cuentas del pasado que deben ser saldadas por tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Porque, señoras y señores asambleístas, lo que hoy estamos viviendo no es casualidad. Esta es la herencia que nos ha dejado el Trujillato. En su momento lo anunciamos y lo denunciamos, lo repetimos hasta el cansancio, compañeros legisladores, compañera presidenta, y el tiempo nos está dando la razón. Los corruptos siempre fueron ellos, los corruptos siempre fueron ellos. A diferencia de algunas autoridades del Estado ecuatoriano, a mí no me gusta jugar a las adivinanzas, ni andar haciendo lucubraciones, ni me voy a prestar para ahondar en la crisis de desconfianza que ya vivimos los ecuatorianos. Yo hablo y actúo con claridad. Esta asamblea hoy tiene la enorme responsabilidad de reconstruir la confianza del pueblo, porque el Ecuador no merece menos. Miren, se derrumban ante nosotros los honorables electos por el Trujillato
y su combo, a los cuales la justicia no les ha quedado ya otro camino que procesarlos con todo el peso de la verdad que hoy se está imponiendo. Desde el instante que el señor Celi se autoproclamó contralor, lo denunciamos al país entero la inmoralidad. Jamás fue posesionado ante la Asamblea Nacional porque sabían que era algo amoral, que no se podía sostener, que era una persona impresentable, un impostor, que era insostenible mantener esa figura. Pero aún así lo sostuvieron en el caso, lo sostuvieron en su puesto, porque evidentemente tenían una agenda de persecución para desvanecer glosas, para levantar una red de corrupción que hoy en día sale a la luz, y quien no es capaz de ver esto dentro de este pleno de la Asamblea Nacional no está en sintonía con lo que requiere el ciudadano ecuatoriano. Quien debió precautelar los recursos del Estado ecuatoriano, los recursos de todas y de todos, resultó ser un delincuente contumaz. Presidenta, soy respetuoso al debido proceso, no solo como legislador, sino como ciudadano. Jamás podría estar de acuerdo con el atropello de los derechos de ningún ciudadano, peor aún de nuestros adversarios políticos. ¿Quién más que nosotros, que hemos sufrido la persecución para defender la justicia y la transparencia? El tiempo nos está dando la razón. Este señor fue un arma, un impostor, para perseguir, para amedrentar a cientos de funcionarios que fueron perjudicados injustamente en este proceso que se llevó por delante la verdad y la justicia. A esta asamblea le corresponde la responsabilidad histórica de procesar políticamente a quienes destruyeron el Estado. Y no hablamos de venganza, estamos buscando la verdad. ¿Quieren un país del encuentro? Aquí estamos, encontrémonos con la verdad en primer lugar. La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sus reglamentos nos amparan. El Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo órgano interpretativo y resolutivo que tenemos. Hay que tomar una decisión. No podemos dejar en la impunidad. Pablo Celi es una persona que está ilegalmente en su cargo y que, según información que ha llegado a mi despacho, el señor desde la cárcel está disponiendo al señor Carlos Riofrío como contralor subrogante. Como me antecedieron en la palabra, no se puede hacer y no podemos tolerar esta vergüenza. Tenemos que fiscalizar, tenemos un mandato popular que cumplir. Por eso mociono, señora presidenta, declarar improcedente la solicitud de juicio político propuestos por los ex asambleístas que ya han cesado en sus funciones, la señora Mercedes Serrano y Denis Marín, en contra del ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, por no contar en la actualidad con asambleístas proponentes en funciones que impulsen este proceso en trámite de sustentación en la Comisión de Fiscalización y Control Político, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin perjuicio de lo anterior, se deja a salvo el derecho de otro legislador o varios legisladores que armen un nuevo proceso de enjuiciamiento político contra el referido funcionario, y además disponer a la Comisión de Fiscalización que prosiga con la sustanciación del siguiente, con esto concluyo, presidenta, estoy elaborando la moción, y a la Comisión de Fiscalización disponer que se le dé paso a la sustanciación del siguiente proceso de juicio político que entró en orden cronológico a su comisión, que es el juicio político contra el doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, subrogante. Muchísimas gracias.